¿Qué convirtió a estas recetas rápidas en pequeños tesoros de 10 minutos dignos de recordar? Eran comidas sencillas que aliviaban los días más ocupados y reunían a las familias en la mesa. Pero, ¿por qué platos tan reconfortantes estuvieron a punto de desaparecer? Los sándwiches abiertos de pavo con salsa se transformaron en un clásico de la posguerra, llevando rapidez y calidez al hogar. Con rebanadas de pan cubiertas con pavo sobrante y bañadas en una salsa espesa y caliente, cada mordida absorbía ese sabor casero. Reflejaban la mentalidad práctica de la época: aprovechar lo que había en la nevera y alimentar a todos sin perder tiempo. La salsa solía salir directamente de los jugos del asado, sin necesidad de ingredientes extra, lo que hacía esta receta valiosa en tiempos de escasez y presupuestos ajustados. Era un plato accesible para cualquier cocinero, sencillo, rápido y con un aire nostálgico a cenas festivas. Para muchas familias, era como recrear la calidez de un asado dominical en apenas unos minutos. Los rollitos de jamón y queso ofrecían la solución perfecta para un almuerzo improvisado o una merienda rápida en aquellos años. Bastaba con envolver queso y jamón en pan suave o tortillas, sin cocinar ni calentar, y quedaba un bocado práctico y saciante. Su atractivo estaba en lo fácil de llevar, ideales para loncheras o antojos de último minuto. Niños y adultos los disfrutaban por su sencillez y su sabor familiar. Se hacían con lo que hubiera a mano en la nevera, lo que los volvía económicos y versátiles. Con apenas minutos de preparación y sin necesidad de utensilios especiales, eran una opción para cualquiera. Además, evocaban recuerdos de recreos escolares y reuniones familiares, demostrando cómo lo simple podía ser profundamente reconfortante. El maíz cremoso sobre tostadas era un plato cálido y rápido inspirado en la cocina sureña. Consistía en mezclar granos de maíz con una salsa espesa de leche y mantequilla y luego servirlo sobre pan tostado, creando un contraste entre lo crujiente y lo suave. Su preparación apenas llevaba tiempo y utilizaba ingredientes básicos de la despensa. Nació en tradiciones donde el maíz era fundamental y había que ingeniárselas para rendir las comidas. En épocas en que los vegetales frescos escaseaban, las latas de maíz hacían posible seguir disfrutando de este manjar. Humilde pero abundante, reconfortaba con su dulzor y suavidad, convirtiéndose con los años en un recuerdo entrañable de la mesa americana. Los pequeños Sloppy Joe, en versión mini, capturaban el espíritu relajado de la cocina de mediados de siglo. Carne molida sazonada con una salsa de tomate ligeramente ácida, servida en panecillos pequeños que ofrecían toda la esencia desordenada del Sloppy Joe original, pero en formato de bocado. Estos deslizadores se convirtieron en favoritos para fiestas y comidas rápidas, reflejando la tendencia hacia platillos prácticos que podían compartirse sin complicaciones. Eran económicos, ya que rendían mucho con carne molida y se servían en reuniones que celebraban lo simple y comunitario. Representaban esa evolución de la cocina hogareña hacia formatos más informales y divertidos. El sándwich de mantequilla con pepinos fue un clásico sencillo pero con carácter. 2 rebanadas de pan con queso fundido y rodajas de pepino, doradas hasta quedar crujientes por fuera y suaves por dentro. Su atractivo estaba en el contraste entre el queso cremoso y el toque ácido del pepinillo. Rápidos de armar, fáciles de preparar y con ingredientes accesibles, se volvieron una merienda entrañable. Para muchos evocan tardes en casa o la sencillez de un recreo escolar, demostrando cómo con lo básico se podía crear un bocado memorable. Las cáscaras de papa al horno con tocino fueron la muestra perfecta de ingenio en los 60. Se usaban las mitades vacías de papas horneadas, rellenas con trocitos de tocino crujiente, queso y hierbas. No solo reducían el desperdicio, sino que transformaban lo que parecía simple sobra en un aperitivo sabroso y económico. Con un contraste de sabores entre lo crujiente, lo salado y lo cremoso, se ganaron un lugar especial en las reuniones familiares, convirtiéndose en un ejemplo de cómo aprovechar cada ingrediente sin perder sabor. Las barquitas de lechuga con ensalada de huevo ofrecían una opción fresca, ligera y rápida. Hojas crujientes de lechuga servían como base para una ensalada de huevo con mayonesa y especias. Eran prácticas, vistosas y además bajas en carbohidratos, lo que las volvía una alternativa saludable frente a los sándwiches tradicionales. Se preparaban en minutos, ideales para almuerzos, picnics o cenas ligeras. La frescura de la lechuga equilibraba la cremosidad del huevo, creando un bocado nutritivo y elegante a la vez. El cóctel de camarón express se popularizó en los años 50 como una entrada sofisticada y fácil de preparar. Camarones precocidos, enfriados y servidos con una salsa vibrante de ketchup, raba o picante y limón. Era un plato que lucía elegante en copas o bandejas, pero sin robar horas en la cocina. Su auge coincidió con la llegada masiva de productos congelados, lo que permitió que el marisco se sirviera con más frecuencia en los hogares. El contraste entre el frescor del camarón y la intensidad de la salsa lo convirtió en un clásico de fiestas y cenas ligeras. La ensalada de cangrejo falso fue un recurso creativo en tiempos de escasez, cuando el marisco fresco era costoso y difícil de conseguir.
Se elaboraba con pescado procesado imitando carne de cangrejo, mezclado con mayonesa, apio y condimentos. Era una forma ingeniosa de ofrecer un sabor similar a bajo costo, y se podía servir en sándwiches, con galletas o como ensalada fresca. Representaba la capacidad de las familias de adaptarse y mantener variedad en la mesa a pesar de las limitaciones. La pasta de queso con pimientos morrones se convirtió en un ícono sureño. Queso cheddar, mayonesa y pimientos picados daban lugar a una mezcla cremosa, colorida y con un toque ácido que podía untarse en pan, galletas o servir como dip. Su popularidad se debía a lo versátil y económico, además de su sabor reconfortante. Era un infaltable en picnics, fiestas y reuniones, simbolizando la hospitalidad del sur y el ingenio de la cocina casera. La ensalada de tomate en gelatina fue todo un espectáculo visual en las mesas de mediados de siglo. Con una base de gelatina transparente que sostenía rodajas de tomate y a veces hierbas u otros vegetales, ofrecía una alternativa distinta a las ensaladas tradicionales. Su textura firme y fresca sorprendía a los invitados, encajando en la moda de los platillos moldeados con gelatina que tanto fascinaba aquella época. Ligera y vistosa, representaba la elegancia práctica de los banquetes de aquellos años. El sándwich de mantequilla de maní con plátano conquistó hogares enteros por su sencillez y equilibrio. 2 rebanadas de pan suave untadas con crema de cacahuate y rellenas de rodajas de plátano fresco, dulce y salado en perfecta armonía. No requería cocción y se preparaba en minutos, ideal para meriendas infantiles o desayunos rápidos. Además aportaba proteínas, grasas saludables y potasio. Su sencillez lo convirtió en un favorito eterno, cargado de nostalgia y recuerdos de infancia. La crema de espinaca con queso horneada era el aperitivo perfecto para cualquier reunión. Espinaca congelada mezclada con queso crema o procesado, a veces con mayonesa o crema agria, y gratinada hasta quedar burbujeante. Servida con pan o vegetales, era cálida, cremosa y fácil de hacer. Representaba el avance de la conservación de alimentos que permitía disfrutar espinaca todo el año, y el gusto de la época por los platillos ricos en queso. Los pequeños bocadillos de albóndigas con panecillo ofrecían una manera práctica de disfrutar una comida abundante sin invertir demasiado tiempo. Albóndigas rápidas bañadas en salsa de tomate y cubiertas de queso, servidas en bollitos de pan. Eran reconfortantes, saciaban a toda la familia y resultaban perfectos para cenas entre semana. Un plato que unía lo mejor de una comida casera con la conveniencia de un sándwich portátil. Las copas de ensalada Waldorf dieron un giro práctico a un clásico. Mezcla de manzana, apio, nueces y mayonesa, servida en hojas de lechuga como pequeñas porciones individuales. Era un platillo fresco, elegante y sin complicaciones, perfecto para fiestas o cenas ligeras. Representaban el deseo de la época por combinar simplicidad y presentación atractiva. Los cuencos de requesón con fruta fueron la opción ligera y saludable de muchos hogares. Queso cottage acompañado con frutas frescas o en almíbar, duraznos, piña o frutos rojos. Nutritivos, rápidos y refrescantes, se servían tanto en desayunos como en meriendas. Su popularidad reflejaba el interés creciente en la alimentación equilibrada sin renunciar al sabor. Los panqueques de papa crujientes eran un favorito indiscutible. Papas ralladas, huevo y un poco de harina, fritos hasta obtener bordes dorados y un centro suave. Servidos con crema agria, compota de manzana o salsa, eran económicos y llenadores, ideales para desayunos o cenas. Su sencillez los convirtió en un ejemplo eterno de comida casera reconfortante. Los mini muffins de maíz completaban cualquier mesa familiar. Con masa de harina de maíz, huevo, leche y un toque dulce de miel o azúcar, eran el acompañante ideal de sopas, guisos o barbacoas. Su tamaño pequeño los hacía prácticos y fáciles de servir, representando el legado del sur que se extendió por todo el país. El parfait de durazno Melba aportaba un final elegante y sencillo. Capas de duraznos, salsa de frambuesa y crema batida en vasos individuales. Una combinación ligera, colorida y refrescante que no requería más que ensamblar y enfriar. Era un postre que evocaba sofisticación, pero al mismo tiempo podía prepararse en minutos. Los dátiles envueltos en tocino eran la muestra perfecta de cómo lo dulce y lo salado podían unirse en un solo bocado. Con apenas 2 ingredientes se servían como aperitivo en fiestas y dejaban a todos con ganas de más. Eran fáciles, rápidos y sorprendentes, un verdadero ejemplo del ingenio culinario de mediados de siglo. Las judías verdes con almendras salteadas representaban la forma más elegante de servir un vegetal común. Salteadas en mantequilla y mezcladas con almendras tostadas, se transformaban en una guarnición sofisticada y rápida, perfectas tanto para cenas familiares como para comidas festivas. Un recordatorio de que la sencillez bien ejecutada siempre funciona.
Las brochetas de jamón con piña llevaron un aire tropical a la cocina americana. Pedacitos de jamón salado y piña jugosa, ensamblados y cocinados al horno o a la parrilla. El contraste dulce y salado conquistó a todos, y su colorido las convirtió en protagonistas de fiestas y reuniones. Reflejaban la curiosidad de la época por sabores exóticos pero accesibles. Los wraps de pavo con arándanos eran una manera creativa de aprovechar las sobras de las fiestas. Rebanadas de pavo con salsa de arándanos envueltas en tortillas suaves. Una mezcla perfecta de salado y dulce, rápida de preparar y fácil de llevar. Se convirtieron en un ejemplo del ingenio doméstico para reutilizar ingredientes sin perder frescura ni sabor. La ensalada de pepino con eneldo era el respiro fresco en medio de comidas más pesadas. Rodajas finas de pepino aderezadas con vinagre, azúcar y hierbas. Un platillo ligero, rápido y refrescante, ideal para días calurosos o reuniones familiares. Su simplicidad la convirtió en un acompañante eterno de la mesa americana. Las mini cazuelitas de macarrones con queso llevaron un clásico a un formato práctico. Porciones individuales horneadas hasta que quedaban doradas por encima con todo el sabor cremoso del mac and cheese tradicional. Fáciles de servir, rápidas de preparar y adoradas por grandes y pequeños, eran la combinación perfecta de tradición e innovación. El tomate en rodajas con mayonesa y sal era la definición de la sencillez veraniega. Con tomates frescos de huerta, solo hacía falta un toque de mayonesa y una pizca de sal para tener un acompañante refrescante y lleno de sabor. Era la celebración del producto en su mejor momento, sin complicaciones. Las papas fritas de camote ofrecían una alternativa colorida y dulce a las papas fritas clásicas. Económicas, fáciles y rápidas, se horneaban o freían hasta quedar crujientes y doradas. Representaban el ingenio de transformar un ingrediente humilde en un snack querido por todos. La gelatina de frutas con requesón fue el postre divertido de muchas mesas. Gelatina de colores, mezclada con trozos de fruta y el toque cremoso del requesón. Fresca, vistosa y sencilla de hacer, simbolizaba la fascinación de la época por los postres en gelatina. Era alegre, ligera y siempre bien recibida en reuniones familiares. Este postre sigue siendo un encantador ejemplo de la cocina vintage americana, capaz de despertar recuerdos entrañables. La ensalada rápida de repollo con aderezo de vinagre fue una variante sin mayonesa que se volvió popular por su sencillez y frescura. Con repollo y zanahorias ralladas mezcladas en un aderezo ligero de vinagre, azúcar, aceite y especias, ofrecía una alternativa más ligera frente a la clásica versión cremosa. Su preparación veloz y su sabor crujiente y ácido la convirtieron en la favorita de barbacoas, picnics y comidas informales en pleno siglo XX. Representaba el espíritu práctico de una época donde lo saludable, rápido y accesible marcaba tendencia en la mesa. Algo similar sucedía con los Eggs in a Basket, también conocidos como Toad in the Hole. Un desayuno sencillo y entrañable. Se cortaba un hueco en una rebanada de pan, se doraba en la sartén y en el centro se rompía un huevo para dejarlo cocinar entre crujientes bordes de pan tostado. Una receta rápida, barata y reconfortante que se volvió favorita en muchos hogares por su textura única, pan crujiente y yema suave. Era el ejemplo perfecto de cómo lo básico podía transformarse en algo especial. En el sur de Estados Unidos, las rodajas de tomate verde frito conquistaron mesas y corazones en los años 60. Rebanadas de tomates verdes, rebozadas, sazonadas y fritas hasta quedar doradas. Su sabor ligeramente ácido y su textura crujiente aportaban un contraste perfecto frente a platos más pesados. Nacidas como un capricho sureño, rápidamente se ganaron un lugar en cenas familiares, potlucks y restaurantes, donde se volvieron un símbolo del ingenio culinario de la época. Pero no todo eran recetas elaboradas. A veces la necesidad inspiraba soluciones simples como la tostada con puré de manzana y nuez moscada. Una rebanada de pan, un toque de compota, una pizca de especia y el desayuno estaba listo en menos de 10 minutos. Fue un salvavidas en tiempos de escasez, práctico, dulce y reconfortante. Una de esas comidas humildes que, aunque casi olvidadas, llevaron a muchas familias a través de días difíciles. La economía también impulsó la popularidad de platillos como el hígado picado sobre pan de centeno, una preparación simple, nutritiva y con gran valor en tiempos ajustados, suave, untuoso y con un sabor intenso que contrastaba con el pan crujiente.
Aunque muchos lo veían como un gusto adquirido, su aporte nutritivo lo convirtió en una receta que atravesó generaciones, recordando que lo sencillo también podía ser poderoso. En esa misma línea apareció el peculiar sartén de salchichas con frijoles horneados. Bastaba cortar salchichas, añadir una lata de frijoles y dejar que todo burbujeara en la estufa. Una comida lista en minutos, práctica, económica y sorprendentemente reconfortante. Era el tipo de plato que llegaba al final de un largo día, llenaba la casa de aromas y sobre todo mantenía a todos saciados sin complicaciones. Más extravagantes, pero igualmente populares, fueron las copas de ensalada de pollo en gelatina. Una receta curiosa y vistosa. Pollo desmenuzado, mayonesa, apio y condimentos, todo cuajado en una base gelatinosa y servido en hojas de lechuga. Parecía extraño, pero en los 60 y 70 representaba elegancia y practicidad, especialmente en almuerzos ligeros, fiestas de jardín y comidas rápidas sin horno. En la cocina infantil, nada superaba la emoción de los hot dog roll-ups. Salchichas envueltas en masa de croissant, horneadas hasta dorarse y servidas como un bocado divertido. Eran fáciles de preparar, ideales para almuerzos escolares, fiestas o meriendas. Una receta tan simple como ingeniosa, símbolo de la comodidad y el ingenio familiar de la época. La década de los 70 también dejó su huella con batidos de plátano y germen de trigo, una moda saludable. Plátano, leche, una cucharada de germen de trigo y, si había suerte, un toque de miel. Era rápido, nutritivo y lo bastante moderno para sentirse a la vanguardia. Una bebida sencilla que acompañó a miles de familias mucho antes de que los batidos se volvieran una industria. Por su parte, el sartén de maíz cremoso con salchichas ofrecía una mezcla dulce y salada en apenas 10 minutos. Pantries vacías, presupuestos apretados, pero siempre ingenio para combinar lo que había a mano. No era sofisticado, pero cumplía su propósito: alimentar y reconfortar. El clásico sándwich de mantequilla de maní con plátano también marcó época. Simple, accesible y nutritivo. Una combinación cremosa y suave que brindaba energía y satisfacción, además de un toque de nostalgia que aún sobrevive en muchas cocinas. No menos curioso era el sándwich abierto de tomate con azúcar, una rebanada de pan con mantequilla, una rodaja de tomate fresco y un poco de azúcar por encima. Un invento de verano, nacido en huertos caseros y mesas humildes, que convertía lo poco en suficiente. También estaban los almuerzos de galletas apiladas, Ritz con queso americano, acompañados de fruta, prácticos, portátiles y perfectos para loncheras. Nada gourmet, pero efectivos y queridos. En los meses cálidos, los sándwiches de rábanos con mantequilla sobre pan blanco eran la definición de frescura, picantes, cremosos y ligeros, una receta simple que celebraba la cosecha de temporada con un encanto casero inolvidable. Y en los años 70, la combinación de requesón con cóctel de frutas enlatadas reinaba en desayunos rápidos y dietas. Una mezcla dulce, ligera y práctica que cumplía con el objetivo: estar lista en minutos y llenar el estómago con lo que había disponible. El sándwich de mantequilla de maní con pepinillos dulces era tan rápido como inesperado. Solo untabas mantequilla de maní en pan suave, añadías rodajas de pepinillos y lo cerrabas, crujiente, ácido y con un punto dulce que lo equilibraba todo. Hoy suena extraño, pero en su momento fue el favorito de almuerzos rápidos, meriendas escolares o días de despensa vacía. La mantequilla de maní aportaba riqueza, los pepinillos un mordisco brillante, y juntos lograban un bocado que saciaba y mantenía en pie a toda una familia. Era de esos apuntes escondidos en cajas de recetas, compartidos en picnics de iglesia o guardados en los libros de cocina de la abuela. Sencillo, práctico y para muchos hogares un salvavidas. Otro clásico olvidado eran los sándwiches de sardinas con cebolla. Un almuerzo fuerte, salino, nacido en la Gran Depresión y que se mantuvo durante décadas. Solo abrías una lata de sardinas, las ponías sobre pan y les añadías finas rodajas de cebolla cruda. Nada más, económico, duradero y contundente. El crujido picante de la cebolla se mezclaba con el aceite y la sal del pescado, creando un sabor intenso que llenaba sin necesidad de adornos. Era un plato de pura practicidad, registrado en guías de amas de casa bajo almuerzos rápidos o comidas de despensa. Puede que no fuese delicado, pero fue real, fuerte y suficiente. En los años 60 también brillaba la ensalada fría de espárragos con mayonesa. Tallos tiernos, mezclados con un aderezo cremoso y servidos bien fríos sobre hojas de lechuga. Elegante, ligero y perfecto para picnics, cenas o fiestas navideñas. Una receta vistosa que encajaba en la moda de los 10 minutos en la cocina y que demostraba cómo lo simple podía ser refinado. No menos querida era la combinación de mantequilla de maní con crema de malvavisco.
2 rebanadas de pan, una capa cremosa y otra pegajosa de fluff, y listo. Dulce, pegajoso y absolutamente irresistible para los niños. Los adultos lo adoraban por lo económico y rápido, convirtiéndolo en un fijo de loncheras, picnics y meriendas. Era pura alegría en menos de 10 minutos. El almuerzo express de mortadela frita con mostaza también tenía su lugar en la mesa. Rebanadas de boloña doradas en la sartén, pan tostado y un toque de mostaza amarilla. Salado, crujiente en los bordes, sencillo y barato. Se encontraba en loncheras escolares, comedores de fábrica y cocinas familiares porque siempre cumplía. Económico, confiable y lleno de sabor. En los días cálidos los polos de yogur con fruta enlatada eran el remedio perfecto. Yogur mezclado con fruta, vertido en moldes y congelado. Un postre casero, refrescante y sano que enamoraba tanto a niños como a adultos. Era rápido, barato y representaba esa tendencia de la época hacia lo práctico y nutritivo. Otro favorito eran los Cheese Dreams, rebanadas de pan blanco cubiertas con queso americano y gratinadas hasta dorarse, a veces con tomate o bacon, pero casi siempre simples, dorados, burbujeantes y listos en minutos. Una comida humilde que reconfortaba con poco esfuerzo. Cuando la despensa estaba al límite, el macarrón con tomates guisados salvaba la cena. Pasta hervida, una lata de tomates y un toque de mantequilla. Nada más. Rápido, barato y sorprendentemente saciante. Se transmitía de generación en generación como una receta de emergencia que nunca fallaba. Para reuniones, los vasitos de ensalada de pollo con apio eran una opción elegante. Mezcla cremosa y fresca servida en hojas de lechuga o endivia, ideal para fiestas y cócteles familiares. Un plato que combinaba sencillez con estilo en menos de 10 minutos. El clásico plato de sopa de tomate con galletas saladas también reinaba en las mesas. Abrías la lata, calentabas la sopa y la coronabas con un puñado de crackers triturados. Caliente, simple y reconfortante, era el tipo de comida que te esperaba después de la escuela o en una noche fría de invierno. Los wraps de jamón con miel y mostaza también eran otro invento rápido de los 60. Jamón en lonchas, un poco de lechuga y ese aderezo dulce y picante. Se armaban en segundos, perfectos para almuerzos o reuniones. El humilde sándwich de ensalada de huevo sobre tostada tampoco faltaba. Huevos duros picados con mayonesa, un poco de mostaza y pan. Barato, práctico y nutritivo. Lo bastante simple como para llenar loncheras y cenas rápidas durante generaciones. En los 70 apareció el salteado de col con salchichas, un sartén caliente, un poco de aceite, col troceada y hot dogs rebanados. Rápido, económico y saciante. Un plato que garantizaba que nada se desperdiciara. Y finalmente, el curioso Curried Cottage Cheese Spread. Requesón mezclado con curry en polvo y hierbas. Una receta de fiestas servida con galletas o tostadas que reflejaba la apertura de la cocina americana a sabores internacionales, aunque adaptados al paladar local. Estas recetas, tan rápidas como ingeniosas, hoy parecen curiosidades, pero en su tiempo fueron el sostén de hogares enteros, demostrando que la necesidad y la creatividad podían convertir lo más humilde en un plato entrañable. Dinos en los comentarios cuál de estas recetas recuerdas o cuál probarías hoy. Y no olvides suscribirte para descubrir más sabores olvidados que marcaron época.